Bueno, gente, bienvenido al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos como Los Emprendementes. También estamos en Instagram como Brian, rayita abajo, como Los Emprendementes también en Instagram. Y en TikTok estamos como Brian, rayita abajo, Emprendementes. También sigan el contenido de nuestra invitada del día de hoy, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores, y también le mandamos un saludo a la gente de Más Móvil Negocios por ayudarnos todos, ayudarnos con el programa y también ser parte del equipo de Más Móvil Negocios, de la familia de ellos. La invitada del día de hoy es la doctora Kelly Houghton. Hablando un poquito fuera de cámara, ella también estaba en el IPA, yo estaba en el IPA. Ella se graduó en el 2005, yo me gradué en 2003. Ella estaba en la promoción de mi hermana. Tú eres nefróloga. Uh-huh. Y normalmente uno habla de los doctores y uno habla de la medicina aquí en Panamá y la generación de contenido no te viene a la cabeza. Pero tú eres y por eso es que yo te quería invitar aquí, porque yo quiero, primero que todo, también conocer cómo tú llegas a este punto de ser nefróloga, pero el tema de la generación de contenido es importantísima y eso es lo que yo siempre trato como de inculcarle a la gente, que no importa la carrera que ustedes tengan, la profesión que ustedes tengan, qué tanto hayan estudiado, qué es el mercado, o sea, la generación de contenido y generación de crear valor es lo que te va a diferenciar a ti de cualquier otra persona en tu rubro. Háblame un poquito de cómo tú llegas a este punto de ser doctora, porque tú eras esa niña que yo quería ser doctora de chiquita. Sí, yo era esa niña. Desde los 8 años, 7, 8 años, me acuerdo que dije como que quiero ser doctora. Obviamente pasé por muchas especialidades que quería hacer. Quería ser pediatra, neurocirujana. Bueno, eso fue cambiando en el tiempo. Pero realmente nunca tuve como que la idea de tener otra profesión. Y bueno, me encaminé obviamente en la secundaria, en ciencias, y ya después de ahí apliqué los exámenes en la Universidad Nacional de Panamá. Y bueno, el resto fue... Mira, y la gente que nos está viendo, y yo conozco con propiedad esto, en el IPA, que esto pasa también, ¿no? Yo creo que el IPA es la única escuela que pasa eso, que tú en tercer año tienes que escoger qué bachiller tú quieres ir. Yo no sé si las otras escuelas, yo me acuerdo que la SAI, el Javier, esas escuelas como que... Hacen todo. Todo el mundo hacía todo. Sí. Y podían ya, o sea, eran como generales, yo no sé cómo se llamaban allá, pero nosotros sí éramos bachilleres, o sea, tú eras de ciencia y bueno, yo era comercio, yo era contabilidad. Y para entrar a ciencias tú tenías que tener un nivel académico alto. Sí. Y nada más habían, creo que 3 salones o 2 salones. Eran dos salones y cada salón eran 35 personas. Sí. Y las promociones eran de que 350 personas, 320 personas. O sea, que nada más 70 personas. Y todo el mundo quería ir para ciencia. Yo no sé por qué, pero todo el mundo quería ir para ciencia. Sí. Entonces, ese proceso es complicado, porque ciencia en el IPA era algo, digo yo, que era difícil, porque mucha gente salía llorando de los exámenes. Entonces... Sí. Ahora que dices eso, ni siquiera me acordaba, pero sí, o sea, que ya desde tercer año ya tú empiezas como en una competencia. Lo digo así porque medicina lo sigue siendo, o sea que sí. Y ciencias en el IPA es complicado porque, bueno, damos química en inglés, damos biología en inglés, creo que física sí era en español, pero era difícil. Era tough, sí. Era tough, yo me acuerdo, o sea, la gente, yo me acuerdo, yo tenía amigas y amigos ahí. Y los manes estudiaban, dije, voy a hacer un examen de no sé qué. Estudiaban, dije, 2 semanas. Amanecían estudiando y sacaban, dije, 1,8 en el examen. Yo, brother, yo saco 1,5. Yo saco 1,5 y adivino. No, Soy imposible, y o sea. te hacían, dizque, los tableros, dizque, las mejores no. O sea, te ponían, era psicológicamente fuerte. Era tough, sí. Sí, me acuerdo. En química te ponían, todo el mundo quería estar como que en ese tablero, porque era difícil. ¿A ti te iba bien? En química me iba súper bien, y biología. Física nunca fue algo que me gustó. Y yo creo que por ahí va la cosa, porque en medicina es lo que más usas realmente. ¿Física? No. Ah, biología y química. Biología y química, exacto. Entonces como que sí me gustaba. De hecho, química en inglés es mucho más fácil que en español. Uh-huh. Pero sí, había una competencia fuerte. Dura. Tú sales del IPA y entonces, bueno, aplicas a la nacional, que ese también es otro enredo allá. ¿Cómo funciona ese proceso allá? Porque ahí tú no estás compitiendo con 3 gatos de una escuela, tú estás compitiendo con todo el país. Exacto. Entonces ahí depende tu promedio de la escuela, que yo decía como que a veces es un poco injusto, porque chuzo, acá tú tener un
3,94 de promedio final era porque te había zurrado bastante. Y obviamente tal vez no ponderas que todas las escuelas tienen el mismo nivel, entonces había una persona con 4,8 de promedio final y eso se toma en cuenta, ¿no? Más los exámenes que tienes que hacer. Generales y un poquito más, creo que eran 2 o 1, no recuerdo, eso fue bastante tiempo ya. Y después publican una lista en el Muro de los Lamentos, que se llama así. ¿Así se llama o así le dicen? No, así se llama. El Muro de los Lamentos. Sí, porque, bueno, no sé si todavía es así, porque ahí pegaban las notas de de las materias. Y la gente se ponía a llorar. Ok. Entonces ahí... Qué fuerte. Sí. Creo que eran como 200 cupos en aquel entonces que yo apliqué. Y ese grupo lo dividen en 2. O sea, un primer grupo que va a entrar en el primer semestre y el otro entra en el que sigue. O sea, que los que van a entrar en el primer semestre son los que tienen... Mejor calificación. Ajá. Y después entra entonces el otro grupo. ¿Y los que y cuántos entraban? No me acuerdo el número. En total, como 200. ¿200 por grupo o 200 al año. O sea, al año. Ajá. Wow. Creo No era mucha gente entonces. No, ¿Y cuánta gente aplicaba? Dizque miles. Un montón. Miles de miles. Sí. Medicina son... Entonces tú entras a la Nacional y te voy preguntando esto, porque esto a mí me tomó mucho tiempo entenderlo. Y la gente que no estudia medicina obviamente no lo sabe, pero tú entras a la Nacional y arrancas. ¿Y cuántos años son para tú ser doctora? Son... Si no te quedas ningún año, 6. 6 años. O sea, estás haciendo prácticamente una escuela secundaria de nuevo, ¿no? Sí. Okay. Entonces, después terminas esos 6 años, digamos que te fue bien, Sí. hiciste todo en regla, y después, ¿qué viene? 2 años de internado. 2 años de internado. Entonces, el internado es que tienes que irte a un lugar o un centro de salud o lo que sea, pero fuera del área de Panamá. El primer año es en Panamá. Okay. Y el segundo año usualmente es en el interior. Ajá. Okay. O un área un poquito más alejada. Ok. Y entonces ahí, ¿y eso es gratis o ahí te pagan? No, ahí te pagan. Ahí te pagan. Bueno, yo creo que ahorita la paga es mucho mejor que lo que yo recibí. ¿Tu primer año de internado cuánto te pagaban a ti al mes? Al mes. Por ahí como 800. ¿800? Por ahí sí. Ok. Creo. Ok. No sé. O sea que ya después del sexto año ya tú estás cobrando algo. Pues. De sexto año de la U. De la universidad, Ajá, sí. sí. Sexto año de medicina. Sí. Ok. Y entonces ya ahí haces internado y ya eres doctora. Sí, ahí es donde te dan la idoneidad Idoneidad. de medicina general. Ajá, ok. exacto. Y después viene entonces... Después ahí decides qué vas a hacer. O sea, ya tuviste que haber decidido hace mucho tiempo. Sí. Decides qué vas a hacer, si vas a hacer especialidad o si te vas a quedar como medicina general. ¿Y cómo funciona ese proceso de especial? Porque eso es otro concurso también, ¿no? Ese es otro proceso. Tienes que empezar a estudiar. Yo me acuerdo que empecé a estudiar tenía como 4 meses en el segundo año de internado. Y empecé a estudiar porque son 2 exámenes que tienes que hacer. Un examen de conocimientos generales y después, si pasas ese, puedes hacer para el de la especialidad que quieres. Entonces, depende mucho. La nota del general importa mucho. No, la del específico también, pero más la del general. Entonces, hay que empezar a estudiar con tiempo. ¿Qué es con tiempo? Yo creo que fueron como 6 o 7 meses antes. Ok. O sea, que tú después de tu primer año de internado ya tú comenzaste prácticamente a calentar los motores para arrancar lo que iba a ser tu examen para... Sí. Eso no puedes llegar ahí como... A veces te ibas a los exámenes de la U como a la suerte, a lo que... Eso no funciona así. No. Entonces tú llegas y haces los exámenes para aplicar a... medicina interna. Medicina interna. Y ahí es donde ellos te dicen que te aceptamos o no te aceptamos. Bueno, abren plazas, ¿no? A nivel nacional. Entonces, obviamente, tú dices, bueno, yo quiero hacer mi especialidad en X hospital. Entonces, obviamente, vamos a escoger de acuerdo a puntaje. O sea, que los primeros son los que van a ir escogiendo las plazas. ¿Y cuáles son las plazas que todo el mundo quiere aquí en Panamá? Exacto. Bueno, en mi tiempo sí. Ya ahora como que más personas se van hacia Chiriquí o al interior, pero en mi tiempo me acuerdo que había 6 plazas para el complejo y pues yo quería quedarme aquí. Entonces era como que encima de eso la presión de que tenía que, salir como que con buena nota. Y de hecho a mí no me fue como que excelente en el general, en el específico sí, y hay una entrevista. Y yo me acuerdo que yo le dije a uno de los
internistas en ese tiempo. Ujú. O sea, yo saqué todos mis cálculos como que, bueno, para yo al menos estar entre las 6 primeras, porque los 6 primeros yo sabía que la mayoría de gente quería en el complejo. Dije, tengo que sacar 98 o 100 en la entrevista. Y me acuerdo que le dije, yo soy como que muy determinada, entonces le dije al doctor, yo voy a sacar esto en la entrevista. O sea, se lo dije como que tan bien segura. Y tal cual, así fue. O sea, me acuerdo que me fue súper bien esa entrevista. Ujú. Y bueno, logré entrar al complejo. Fuiste una de las 6. La única mujer, sí. Wow, Ujú. Los otros 5 eran hombres. wow. Sí. ¿Y hay más mujeres aplicando en estas carreras de Sí, medicina? sí, ¿O es sí, mi sí. timita? No, realmente no. Bueno, en esa época habían menos mujeres. Ok. Todavía igual yo creo que medicina sigue siendo un poco dominada por hombres, pero en ese tiempo había pocas mujeres. Y yo fui la única mujer que entré ahí con ellos. Ok, entonces hiciste 3 años de De medicina interna. medicina interna. Ujú. Y después entonces también viene El otro examen. el otro examen. Así que para que hagan la matemática, gente, van 6 años más 2, que son 8, más 3, 11 años. Sí. Y ahí falta. Ahora viene la especialidad, ¿no? La sub. La subespecialidad, porque ya eres especialista, ya eres Exacto. medicina interna. Exacto. Y la subespecialidad entonces que hiciste fue nefrología. Exacto. ¿Y cómo es ese proceso para entrar a esa subespecialidad? Igual tienes que hacer otro examen, estudiar. Eso estudié también por ahí como unos 4 o 5 meses. Yo terminé medicina y viene un lapso que quedas como que en el limbo, ¿no? Pero es como el espacio para Ujú. a lo que vayas a hacer. Entonces ese tiempo lo aproveché y estudié para el examen y te hacen también una entrevista. Y bueno, dependiendo... Es un poco más fácil realmente entrar a las subespecialidades que el Que la primero. misma medicina interna. Sí, sí, sí. Que las mismas como que ciencias, como las especialidades básicas, que son tipo Ujú. cirugía, ginecología, obstetricia, medicina interna, pediatría. Son como que las... La fuerte. Ajá, ya después ahí vienen las ramificaciones que igual ya tú estás como que un poquito más fogueado, es más fácil. Cirugía es 5 años. Sí, 5 años. Es que sí, un amigo mío, Freddy Mato, saludo, él es cirujano. Es que antes le dije a Kelly que él era cardiólogo y me dijo, no, eso no se dice. Es una o la Ajá. otra, eso es Real Madrid, Barcelona, no. Pero sí, entonces Sí. la medicina interna va nefrología y tú cuando, sin hacer la matemática, o sea, cuando genuinamente te graduaste ya de nefróloga, ¿hace cuánto tiempo? 2020. En el 2020, o sea, hace 3 años. Casi sí, ya Wow. 3 años. Ajá. ¿Y cómo fue ese proceso? Ya sales y ya, o sea, ¿qué más sigue? O sea, tú puedes estudiar otra subespecialidad, ¿eso existe? O sea, Dentro de nefro, bueno, ahorita yo estoy terminando una maestría, un fellowship, que es virtual porque es gente como de todo el mundo que lo hace algo que se llama GLOMCOM, que es en Estados Unidos, que es como una subespecialidad en enfermedades glomerulares. Y que de hecho esas enfermedades fueron lo como que más me llamó la atención cuando quise ser nefróloga. Digo, yo quise ser desde gastroenteróloga, que más me gustaba, reumatología, oncología pasó por mi cabeza también, hematología, pero yo siempre digo como que siempre hay personas como que llegan a tu vida como como para bien o para mal, pero como para hacerte ver que hay cosas como que súper interesantes y eso fue una doctora que se llama Judith Álvarez, que de hecho ahora somos colegas y somos las dos nefrólogas que estamos ahí en el complejo. O sea, y era como que tan bonito como disfrutaba lo que hacía, todo lo que tú podías hacer en nefrología, que yo no tenía idea. Y a mí siempre me ha gustado esto de biología molecular, de la biología, que creo que por eso me iba bien en la escuela y en la U. Y bueno, pues decidí que iba a hacer eso. También el tema del trasplante renal, que yo decía como que, wow, o sea, eso es una locura, y realmente lo es. O sea, la forma en la que puedes salvar a alguien de un tratamiento de diálisis a través de un trasplante y que tú tengas la capacidad de llevar el tratamiento de esa persona es maravilloso. Háblame un poquito del qué hace el nefrólogo, o sea, cuál es la especialidad, qué ve el nefrólogo en el cuerpo humano. Bueno, los riñones, de forma sencilla, pero vemos el tema de la función, porque tenemos otros colegas que son los urólogos, que ven la estructura, todas las anormalidades de la vía urinaria per se. Ellos son los cirujanos. O sea, yo no opero, pero yo me encargo de ver enfermedades que puedan afectar la función renal, por ejemplo, los tratamientos de diálisis,
ambos, porque pueden ser hemodiálisis o diálisis peritoneal, que son 2 tipos de diálisis. ¿Ustedes ven las dos? Sí, las dos. O las diálisis en intensivos, que también es otro tipo de diálisis. El trasplante renal, porque obviamente hay que preparar a un paciente, estudiarlo para antes del trasplante. El trasplante lo hace el equipo quirúrgico y ya lo que venga después, eso es responsabilidad de nosotros. Aquí en Panamá se hacen trasplantes renales. Sí. Ok, eso es algo común. Y explica qué es la diálisis también, porque eso es un proceso, eso es un procedimiento desgastante. Y desgastante para el paciente como para la familia principalmente también. Exactamente. Bueno, la diálisis es como un riñón falso, por decirlo así. No va a hacer las funciones que hace tus riñones todos los días, pero te ayuda a mantenerte como que con las toxinas en un nivel bastante aceptable. Porque con la enfermedad renal crónica, que es lo que lleva a que el paciente desarrolle una necesidad de diálisis, es que tus toxinas que normalmente todos los días tus riñones eliminan, dentro de esa está la creatinina, nitrógeno, un montón, se van acumulando. Entonces, si tu cuerpo no, por más que orines, tu cuerpo puede no tener la capacidad de eliminarlas, se empiezan a subir, empiezas a tener complicaciones. Entonces, hay un punto en que ya tus riñones, por ejemplo, funcionan menos un 15% y tú necesitas estar en un tratamiento para poder vivir, literalmente. O sea, esa máquina orina por ti. Sí, porque realmente también te saca líquido y te limpia la sangre. Wow. Sí, y eso se hace yo tuve un familiar que tuvo en diálisis y eso se hace cada 2 días, literal. O sea, era... Depende, porque si es hemodiálisis, sí, es un día así, o sea, digamos, lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Y si es la peritoneal, que es la que el mismo paciente se hace en su casa con una manguerita que le ponen en el abdomen y se introduce unos líquidos, se le enseña, eso se hace todos los días. Wow. Sí. Sí, el tema de... ¿Y tú cómo llegas a esto de generar contenido? Porque tú eres bien activa en TikTok, eres bien activa en Instagram también y lo que tú dices genuinamente es temas de medicina. O sea, tú no estás ahí bailando ni haciendo nada, digamos, entretenido, sino que es valor puro y duro para toda tu comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo tú llegas a este punto de decir que yo... Y cómo eso ha cambiado tu carrera también, porque eso yo me imagino que ya tú no tienes que estar... Los pacientes te tienen que llegar a ti como loca, porque tú eres la persona idónea para hablar de esto, ¿no? Sí. Es curioso porque, por más que yo estudie ciencias, o sea, yo siempre he sido como... Tengo algo como que creativo dentro de mí, pero digamos que lo tuve como que apagar, porque en ciencias todo es como metódico, literal. Memoria, metódico. Y me acuerdo que terminando nefro, yo decía como que, ay, no, jamás voy a abrir redes sociales porque la oferta que había o lo que yo tenía para ver no era algo que a mí realmente me gustara. Era o la página de un doctor que se notaba que se la manejaba alguien y que era totalmente impersonal. O sea, que no tenías como, no sabías quién estaba ahí. O, no sé, como que lo veía como que muy superficial, o sea, no veía de qué forma yo podía hacer eso para llegar a las personas. Entonces yo me fui a Estados Unidos como en el 2019, a Minnesota, a ser parte de la especialidad. Y estando allá, dije como que, oye, esto que me pasa a mí en el día a día, o sea, yo estoy segura que alguien que no está en este mundo probablemente lo quiera saber. Y también yo soy muy de que me gusta el tema de la alimentación, del ejercicio. Y decía como que tal vez yo pueda aportar conocimiento, información por esta vía. Y me metí, me acuerdo, en pandemia, porque me agarró pandemia ya, en un montón de cursos como de cómo generar contenido, etcétera, etcétera. Entonces, allá se me vino el nombre como que, ahí sabes que le voy a poner así. Y dije, definí mi población, ¿cómo se dice? Mi nicho, mi nicho, audiencia. Literal. Porque yo siempre dije, mi audiencia no es médico, o sea, yo no quiero llegarle al médico, yo quiero llegarle a la persona que no tiene idea de esto. Claro. Y me acuerdo que en un curso alguien dijo como que tienes que hablarle a tu yo de hace 5 o 10 años que no sabía lo que tú sabes ahora. Y eso siempre como que lo tengo en la cabeza como que, oye, yo hace 5 años yo no sabía esto y de esa forma es como que creo que logro llegar a la gente. Empecé a crear, estando allá,
mi página web. O sea, todo lo hice como que bien planeado antes de salir. O sea, como un año antes de sacar la página, lo planeé. La página, más o menos el contenido. Empecé a hablar en mi red personal como de estas cosas en el supermercado y de ahí fue donde salieron los Quality Eating Talk que yo tengo en Instagram. Y veía como que a la gente le gustaba, ¿sabes? Y de hecho tengo una anécdota de eso porque una persona que me seguía en ese entonces en mi red personal me dijo como que, oye, ¿qué te crees? ¿Por qué estás hablando así de esas cosas? ¿Te crees mejor que los demás? Y me acuerdo tal cual como me puse a llorar en Estados Unidos, como que yo realmente estoy haciendo esto como genuinamente porque lo percibe así y hasta dudé de mí. Y de hecho, eso es una de las cosas por las cuales más la gente me ha conocido es por esos segmentos, ¿sabes? Curiosamente. Entonces ahí es como que mucha gente te va a decir que no eres bueno en esto o no sirves. Pero si tú crees en lo que puedes hacer, creo que, o sea, el cielo es el límite. Y digo, y te estaba dando resultados, ¿no? Sí, bueno, en ese momento en mi red personal, eso fue como que un ensayo. Y después ya sí lo abrí en mi cuenta entonces, profesional. tú llegaste aquí a Panamá después de pandemia, entonces... En medio todavía. En el medio. Sí, llegué como en junio del 2020. O sea, llegaste en uno de esos vuelos humanitarios a eso fue Panamá. otra odisea. Eso fue una odisea. Eso fue horrible. Entonces tú llegas a Panamá y en ese momento, en pandemia, TikTok estaba comenzando ya fuerte. O sea, ya la gente estaba metida de lleno en el asunto. Sí. No necesariamente generando tanto contenido aquí, al menos digo, la gente bailando y esas cosas, pero no esa clase de contenido que tú haces ahora mismo. O sea, tú cuando comenzaste con esto de verdad de una manera metódica, ¿no? Sí. Yo empecé en septiembre del 2020. Ok. ¿20? 21. 21. Ajá, 21. Creo que 21. Ok. Y... ¿cuál fue la otra pregunta que me hiciste? Como, ¿cómo llegué bueno, o sea, es que dije como, ok, yo no tengo un padrino. O sea, mi objetivo era abrir mi consultorio. Entonces, como que yo no tengo un padrino que me va a decir, ven a trabajar conmigo, o un grupo con el cual voy a trabajar, porque obviamente depende de la especialidad. Hay gente que se agrupa para trabajar, etc. Entonces dije, ¿cómo yo voy a empezar a trabajar? ¿O cómo la gente me va a conocer si yo no me voy a conocer? Y las redes sociales, o sea, el que no está en redes sociales ahorita es como si no existiese, porque muchas veces es el buscador que la gente utiliza. Y dije, bueno, puedo a través de esto crear credibilidad, confianza y así darme a conocer. Y de hecho, yo abrí mi consultorio como 6 meses después que tenía la cuenta abierta. Y el primer día ya tenía pacientes agendados. O sea, que eso fue como que si no hubiera hecho obviamente eso no hubiera pasado. ¿A dónde está tu consultorio? En Panamá Clinic. En Panamá Clinic. Sí. Entonces tú comienzas a hacer contenido, abres tu consultorio y lo abres tú sola. Tú estás sola ahí en el consultorio. Porque normalmente los doctores pichones se asocian con doctores más viejos, porque obviamente los doctores viejos no pueden trabajar el resto de su vida. Ellos quieren jubilarse, entonces le pasan la cartera y por lo general... Ya tienes una por lo ventaja, general tú tienes doctores que tienen hijos doctores y entonces le pasan... Exacto. Entonces, o sea, queda como un negocio de familia, digo yo, ¿no? Pero los doctores que no tienen esta facilidad o no tienen estas oportunidades, entonces tienen que hacer trocha ustedes solos, ¿no? Exactamente. Y tu trocha y tu machete fue el TikTok. Y las bueno, redes Instagram. sociales. Primero en Instagram también. y después sí como que migré un poquito allá, pero sí las redes. Tú comienzas a hacer contenido, ¿tú cuántas veces publicas al día? No, a la semana. Trato que sean 2 o 3. 2 o 3 veces a la semana. Sí. Y tú misma te haces tu video, tu guión, tú misma te editas. Hay un día que hago guiones y otro día que filmo. Y usualmente ese mismo día trato de editar. O sea, yo trato que mi semana no tenga yo nada que hacer con generar contenido, sino que es producir, ¿no? Sí, exacto. Ya como que mi trabajo per se. Porque sí toma tiempo. Ustedes están escuchando eso que ella dijo. Ella un día hace guiones, el otro día filma, el otro día edita. O sea, lo que yo vengo diciendo aquí hace 2 años, gente. Y ella no fue a una universidad de mercadeo allá en... o sea, ella es doctora, estudió demasiado, pero no estudió demasiado de esto. Nada. ¿Me explico? Eso es lógica, ¿no? Sí. Eso es lógica. Pero la gente se enreda, la gente cree que ellos tienen que hacer todo el mismo día, pero no lo seccionan de una manera que sea sostenible. Exacto. Porque tú no puedes no dejar de atender un día. No.
O sea, tú tienes que atender de lunes a, no sé, yo no sé si trabajas los domingos, pero los doctores atienden... De lunes a viernes. De lunes a viernes todos los días hay consultas. O sea que el tiempo que escribí, después yo filmo rapidito, subtitula, porque tú subtitulas también. Sí. Y están todos bien bonitos, todo bien cuadrado. O sea, y eso es con práctica, porque el video que hiciste a lo mejor esta semana no se parece mucho al que hiciste la primera vez. No, ya lo hago con más facilidad también. Y es el tema de la práctica también, sí, ¿no? Sí. Sí, es práctica. Bueno, me causa gracia porque alguien hace poco me preguntó como... O sea, pero en buen plan, ¿no? Nada, es como, oye, ¿quién te maneja? ¿Quién te maneja las redes sociales? Y yo la doctora Kelly. Mi carita así como, yo lo hago todo. Pues es que me gusta realmente. O sea, creo que eso también es importante. Porque tal vez si a alguien no le gusta, se va a ver forzado, como que no lo va a disfrutar. O sea, pero las redes a mí me cambiaron la vida totalmente. O sea, yo digo como que sin redes tal vez no estuviese, ni se me hubiesen abierto las oportunidades que se han abierto gracias a eso. ¿Cuántos pacientes te pueden llegar al mes producto de tu gestión en redes sociales? Nuevos. Nuevos. ¿En porcentaje? No sé, dime 2, 3, 4, o sea, o gente que llega y dice, oye, vine acá... Es que el 80% llega por redes sociales. El 80%. A todos les pregunto, sí. Casi 80-85 pudiese decir que llegan por redes. O sea, y de pacientes nuevos dije, el 80% llegan por redes sociales. O el 80% de tus pacientes son producto de redes sociales. Bueno, es que tú comenzaste con redes sociales, sí, o sea que literal... Exacto. Todo el que llega básicamente... Es por redes y bueno, ya obviamente ya tipo que yo atendía a tal paciente y él me bueno, dijo, es el referido, ¿no? Y ya viene... Y algunos referidos por colegas o nutricionistas o doctores. Que también muchos también buscan te van a buscar por temas de redes sociales también, ¿no? Exacto. Sí, hasta me preguntan como que, hoy no he entrenado, cuando llegan como que no ha subido, y es como... Sí, están como que bien pendientes. Pero yo sí siento como que, digo, cada quien, ¿no? Pero yo trato de mantener una línea muy, o sea, bien dividida entre mi vida personal y mi página, pues, porque siento como que... Sí, tú tienes dos. Sí, yo me acuerdo que yo te iba a escribir en una y entonces después dije, bueno, voy a escribirla acá mejor porque yo creo que Sí, no, y me refiero a que yo no trato como que ni exponer a mi familia, por ejemplo, en redes. Respeto al que lo quiera hacer, pero siento como que yo quiero que me sigan a mí por lo que yo tengo que ofrecer, el valor que tengo que dar. Claro. Y no por lo que me pasó en mi familia, lo que me pasó con mi pareja, etcétera. O sea, siento que en el campo, digamos, médico o profesional, si quieres mantenerlo así, tienes que tener como que bien claro tus límites. ¿Cómo tú ves este tema de los doctores adoptando esto de las redes sociales? Porque yo siento que hay muchos que lo adoptan, pero de la boca para afuera. ¿Cómo así? Porque no lo viven, pues, o sea, no lo hacen ellos. Okay. Ellos tienen un equipo de gente que le va a hacer el video, que le va a hacer un arte, que le va a hacer no sé qué. O sea, como que ellos terciorizan eso, porque eso en su cabeza a lo mejor no es importante, pues. Claro. Eso, pero... Y yo, ojalá todos los médicos que estén viendo esto, y si usted conoce un doctor, compártale este podcast y compártale la cuenta de Kelly para que vean el contenido de valor, porque yo de nefrología probablemente solamente me sé el nombre, pero yo me pongo a ver tus videos y son interesantes, o sea, porque estoy aprendiendo cosas que genuinamente son cosas que yo, sinceramente, a lo mejor nunca en mi vida vaya a tener que utilizar, pero ya yo siento que lo sé, pues. No, y hay gente que tal vez no sabe que tiene... Yo decía como que, ok, nadie sabe qué es nefrología, pues probablemente el mayor porcentaje no sabe qué es eso. ¿Cómo alguien va a saber que tiene que venir a atenderse si no sabe o reconocer los síntomas o signos? Me explico. O sea, yo tengo que educar al paciente para que sepa si presenta eso, como que, bueno, la doctora puede ser una opción o un nefrólogo tiene que ser una opción donde yo tengo que ir. Yo me acuerdo, yo estaba viendo tu TikTok y yo no sé, como que me imagino que bueno, TikTok es así de genio, ¿no? A medida que tú estás buscando cosas referentes a un tema, te van saliendo más cosas de ese tema. Entonces yo estaba viendo TikTok y estaba buscando y entonces y yo no sé, puse nefrología también arribita y entonces me salieron unos doctores también en otros lados haciendo esas cosas, contenido así como el tuyo. Y dije, wow, qué cool que alguien en Latinoamérica que seas tú y... Creo que había un doctor en Brasil y bueno, en los Estados Unidos sí hay un pocotón de gente haciendo de todo, pero... y el tuyo está a la par ahí con las grandes ligas, ¿me explico? Gracias. O sea, es un contenido muy bueno.
Y entonces también me sale una vaina en la India, que bueno, estoy segura que tú sabes que es que ahí en la India la gente vende su riñón. Ah, sí, siempre me escriben al Instagram. Siempre llegan esos ¡Ey! mensajes. ¡Qué locura! Ey, yo estaba viendo, la gente vende su riñón Sí. y hay pueblitos en la India, donde dije, el 80% de la gente en el pueblo no tiene un riñón, porque el riñón es lo que le dan a los pacientes que necesitan el trasplante renal, y la lista de trasplante es larga y extensa en los Estados Unidos y Europa, gente. Entonces, la gente va y compra el riñón allá. O sea, eso es Se trata de órganos. literal, o sea, eso es una industria en la India. Al menos aquí hay una ley que trata de regular muy bien eso y define qué personas te pueden donar, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo necesito un trasplante y me voy a la India y compro el riñón y me lo traigo, o sea, eso no aplica aquí. Aquí no. No. Ok. Porque sí hay casos tipo que se casan y después dice que esta persona te quiere donar, o sea, para tratar de evitar esas cosas por eso, o sea, el especialista en nefrología es el que tiene que abordar todo eso, o sea, desde hablar con la familia. Ahorita yo estoy preparando una paciente que es de Agua Dulce, tiene 29 años. ¿Y va a donar o va...? Para trasplante. Ella va a recibir el trasplante. Sí, que ya tiene o sea, lo primero cuando yo le dije, ¿por qué tú no estás trasplantada? O sea, tú tienes 29 años. O sea, tú tienes toda una vida por delante, tú no deberías estar en diálisis. Uh-huh. Entonces, obviamente, tengo que hacer una reunión con la familia, explicar, ver quién se quiere ofrecer, porque eso tiene que ser voluntario. Y después de ahí, evaluar clínicamente los laboratorios y a cada persona para yo después decir como que, bueno, vamos a seguir con las pruebas con esta persona que me parece la más óptima desde el punto de vista físico y psicológico también. Porque obviamente te van a quitar un riñón. Pero si te quitan o sea, tu cuerpo puede andar con un riñón. Total. Hay gente de hecho que vive con un riñón toda su vida y no se da cuenta sí, que nacieron con un riñón. Sí, yo tengo una tía que tiene un riñón nada más y nació así. Sí. Creo que me desvié de la pregunta que me hiciste de lo de los médicos. Pero, o sea, no creo que esté mal como que tercioricen el tema de las redes. Porque tal vez, no sé, no tienen tiempo, que eso no creo que sea como que excusa. Tal vez no les gusta, pero quieren estar. O sea, pero sí se nota la diferencia cuando alguien realmente como que disfruta o lo está haciendo como que, bueno, porque tengo que estar en redes. Sí, es que yo creo que no adoptan ese tema y es una nueva, es algo nuevo, pues, o sea, y el doctor, es como tú dices, no todos tienen... Tú eres médico, pero tú tenías ese chip como... Sí, el creativo siempre lo he tenido. Esa cosita en la cabeza que como, hey, qué cool sería esto y lo otro, y lo haces y se nota que lo haces porque te gusta. Hay una doctora que yo sigo en los Estados Unidos que ella es neurocirujana. Ajá. Y ella tiene... O sea, yo me imagino que le tiene que ir extremadamente bien económicamente hablando, porque la man maneja un Lamborghini Urus, o sea... Y entonces, o sea, ella hace miles de contenido, pero... Hace como un timelapse. De su día. De su día. Ay, ¿Tú las viste? Sí. Dije, hey, estoy aquí, bueno, me estoy lavando las manos porque voy a operar. Y entonces, bueno, ay, yo operé y está comiendo ahí, dije, en el locker, ahí sentada como con una vasija de helado. Dije, ay, voy a buscar a mis hijos un momentito, los dejo. Exacto. No sé qué. Entonces tú dices, dije, puta, esta man le está yendo bien porque tiene el carterón y entonces tiene el carrazo. Y entonces, llegué a la casa y o sea... Pero a ella le gusta, o sea... Le gusta. Exacto. Y lo que es que es como tú dices, ese mundo que los doctores viven. Que nadie conoce. Que nadie conoce. O sea, ustedes lo ven y ustedes lo hacen, pero ustedes ya lo ven como... normal. Por hecho, pues. Digo, no sé, me imagino que el sonidista de estas bandas de rock, de Metallica, o de estas vainas, ven estos manes y los ven como si fuera un compañero de trabajo. Y a la hora de la hora, ese es un mundo secreto que nadie vive. Hace poco yo entrevisté a Alberto Gaitán y me contaba de estas cosas y comenzaba a decirme nombre de gente y yo dije, pero bueno, tú viste con Ricky Martin y no sé quién, dije sí, bueno, y dije, pues, ya lo das por sentado. O sea, ese es tu compañero de trabajo, pues, sí. Y cuando tenían hambre, ¿qué? Pedían comida, es que sí, pedíamos comida y comíamos, o sea, como si fuera un compañero más de trabajo, pero ese mundo es un mundo secreto, igual que el de los doctores, igual hay muchas de estas carreras que ustedes lo dan por sentado y tú, abriendo esa ventana, generas una cantidad de curiosidad y de interés de que probablemente hay un pocotón de chiquillos viendo que, hey, yo quiero ser nefróloga, o yo quiero ser nefrólogo, sí, me escriben pero es por mucho. ti. Me escriben muchos estudiantes de medicina
como, no, y que también como que, ¿sabes? Los inspiras como que, oye, yo puedo llegar Y ellos hacer su contenido a también. hacer mi contenido, abrir mi consultorio, o sea, yo puedo, o sea, no tengo que tener como que un background que me ayude a llegar ahí, sino que si yo trabajo lo puedo hacer. Háblame de ese proceso cuando tú abriste tu consultorio, porque ya dejas Ajá. de ser como que doctora y ya te vuelves una empresaria, porque los doctores son Literalmente, empresarios. Tú tienes que literal. comenzar a firmar un contrato de alquiler, o yo no sé si lo Exacto. compraste, y si lo compraste, si no fue financiado, tuviste que ir al banco, etcétera. O sea, hay un proceso dentro de esto, porque también tienes que... Ese consultorio me imagino que te lo dan pelado. Tú tienes que ponerle la Sí, silla, las mesas, todo. la Hasta eso lo sillita, el subí. aire, todo. O sea, eso es un proceso. Sí. Háblame de eso. De hecho, yo creo que yo vine de vacaciones como unas semanitas cuando estaba en Estados Unidos. Yo dije, ok, ¿dónde voy a atender? Porque obviamente no iba a esperar llegar hasta de que regresara del todo para empezar a buscar, porque yo quería como que ya tener más o menos todo eso como planeado. Y me acuerdo que un día me siento, mi consultorio es alquilado, me siento en la computadora y acababan de poner como que un anuncio de un consultorio. Y era como octubre del año previo a yo abrir, octubre o 2 meses antes de eso. Y yo dije, ¿qué hago? O sea, como que... Y había otros que estaban mucho más caros. O me meto aquí y empiezo a pagar alquiler hasta cuando yo empiece, o quién sabe allá lo que vaya a pasar cuando yo regrese, si hay o no hay. Y me metí ahí. O sea, yo empecé... Ahí sí tuve un poquito de ayuda de mi papá, que o sea, siempre ha sido como que uno de mis mayores mentores. Y empecé a pagar alquiler estando yo en Estados Unidos. O sea, eso estuvo ahí sin usarse como por 5 meses. Desde el 2020. Por ahí sí, como 20, ya perdí la cuenta de las fechas, pero sí, fue meses antes. Y después vino el tema de la remodelación, que también eso lo subí. O sea, que todo el mundo fue como que viviendo conmigo el proceso de remodelar, que si los muebles, etcétera, y ya como que, wow, la abrí. Entonces como que la gente fue conmigo viviendo ese proceso, ¿no? Y sí, te conviertes en, no sé si en empresario, pero ese es como tu negocio. Te conviertes en empresaria. Ya tú eres una empresaria. Es un negocio, tienes que pagar luz, tienes que pagar alquiler. Me tocó al principio como que, yo no voy a necesitar asistente. O sea, ya después me di cuenta que sí era necesario. Tienes que pagar asistente, los gastos de papelería, o sea, todo eso que en la universidad nadie te enseña eso. Que siempre les dije como que ojalá hubiera en la universidad algo que diga como gestión, no sé, gestión de negocios. Gestión de negocios médicos. De consultorio médico. O sea, porque es que nadie te enseña eso y uno está como que a la deriva literal. Los médicos probablemente pueden ser las personas, y yo estoy hablando con propiedad, yo fui banquero. Entre los médicos y los prácticos del canal, yo no sé quién es peor administrador financiero. Allá la máquina. Esos manes se dan bomba y plena. ¿Por qué? Porque el médico trabaja como un burro, literal. Trabaja, ve la plata entrando y a veces por ahí mismo se vuelven loquitos. Se vuelven loquitos y los prácticos del canal ni se digan. Esos son peores todavía. Entonces, los médicos, obviamente, yo creo que ese tema financiero en tu gremio es crítico. Yo creo que yo tuve una buena... O sea, alguien a quien ver, mi papá, o sea, yo... ¿Él es médico también? No, yo no tengo nadie médico en mi familia. Pero yo me acuerdo que en el internado, lamentablemente nuestra vida empieza como 10 años después de nuestros contemporáneos. O sea, eso es una realidad. Y nos toca vivir con nuestros papás por mucho tiempo, etcétera. Entonces, si tienes la oportunidad, porque no todo el mundo la tiene, ojo, a gente que de verdad le toca como que empezar a trabajar de una vez porque no tiene alguien que le dé casa, etcétera. Pero si tienes la oportunidad de quedarte con tu familia, ahorra. O sea, yo ahorraba casi mucha parte de mi internado, de la residencia, porque obviamente yo tenía planeado, oye, yo me quiero comprar dónde vivir después, o quiero hacer esto y lo otro. Entonces, no te gastes todo el dinero, porque lo vas a necesitar. Por ejemplo, para el consultorio tuve que poner dinero para la remodelación, etcétera, que si yo no hubiera tenido como que un buen ahorro, ¿de dónde saco el dinero? Y el banco no te presta cuando estás de primerito. Claro, o sea, no. Tu primer consultorio, el banco te va a prestar para el segundo, para el primero no. No, exacto. Entonces, sí, hay que ahorrar. Tú, ahora que, o sea,
¿qué viene ahora para ti? Pues, o sea, en tu carrera, o sea, tú quieres tener ya una clínica más grande, o sea, ¿dónde tú te ves en los próximos, o sea, en 10 años yo te veo en la calle y yo te digo, ¿qué es de tu vida, Kelly? ¿Qué tú me quisieras decir a mí? Bueno, ahorita me gustaría como que yo estoy enfocándome mucho en el tema de trasplantes privados. Ponte que ya, o sea, mi primer año, o sea, ya este es el segundo que voy a hacer. O sea, que eso es como un logro como que wow. Me gusta mucho eso. Con el tema de mi fellowship que voy a terminar, también como que expandirme y darme más a conocer por el tema de esto de las enfermedades glomerulares. Tal vez en un futuro me gustaría tener un centro donde tengas como que todo ahí. O sea, tipo la asistencia nutricional, el psicólogo, el tema médico, o capaz un centro de trasplante también. Ahorita no es algo como que tengo pensado, pero no es que... No lo descartas. No lo descarto. ¿Por qué el psicólogo? No, porque eso es muy importante. El psicólogo en las enfermedades renales o sea, es que es un periodo de duelo que pasa al paciente. O sea, tú le estás diciendo que sus riñones no funcionan bien, que probablemente vas a quedar en diálisis. Entonces... Y estás quebrado, pues te está diciendo, estás quebrado por dentro y... Exacto. Entonces es un periodo de duelo que tienes como que ir poco a poco trabajando con la persona, ¿no? Es triste cuando las personas me llegan ya en un momento que ya no se puede como que enlentecer el proceso. Porque cuando me llegan con tiempo, tú los vas preparando. Los mandas al psicólogo. En las citas vas como que poco a poco suavizando el terreno y ya llega el momento de aceptación. Pero el psicólogo siempre es sumamente importante. O el psiquiatra en el caso que sea necesario, ¿no? ¿Cuáles son esos alimentos o ese estilo de vida que te puede, o sea, empeorar o te puede poner los riñones en un estado que no es el óptimo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que la diabetes es la principal causa a nivel mundial que está afectando a los riñones, y de ahí ligado va la obesidad también. Entonces, obviamente, todas estas cosas que pueden llevarte a desarrollarla. El exceso de azúcar ahorita es lo que tiene a la población totalmente destruida. O sea, la gente le teme a veces más a la sal. No es que, obviamente, un consumo excesivo de sal en una persona que tiene factores de riesgo hay que tener cuidado, pero el excesivo consumo de azúcar en casi todos los productos procesados que existen es lo que tiene a la población muy mal, y ahí va el tema de diabetes, obesidad. Entonces, esas son dos enfermedades que puedes prevenir simplemente con tu alimentación. Los embutidos, que es otra cosa que... Nada que ver. No, nada que ver. En tema de sodio son excesivamente altos. Ya muchas de las sustancias que tienen se han asociado con desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer y predisposición a otras enfermedades. Entonces, embutidos. Las bebidas altas en azúcar, tipo las sodas, sean cero. ¿Esa es la cero también? Lo que pasa es que la cero tiene, si no recuerdo, es o aspartame. Sí, eso tiene aspartame. Ajá, o sea, esos te causan una desregulación a nivel cerebral increíble. O sea, que al final te crea cierta dependencia también. Y altera tu microbiota intestinal, que la microbiota intestinal es el segundo cerebro. Entonces, tú tienes que tener una buena microbiota intestinal íntegra, porque si no, con todos estos alimentos que van como que dañándola, barres con esas bacterias buenas y también puedes producir poco a poco algo que se llama leaky gut, que es como que el intestino tiene como que ciertas perforaciones pequeñitas que va como por ahí filtrándose también sustancias que producen mucha inflamación. Entonces, eso es importante. Sí, el tema del azúcar, yo veo y leo tantas vainas del azúcar y cada vez es peor. Sí. O sea, no hay ningún estudio que te diga, dizque, bueno, no, que nos equivocamos. No, hermano. No. O sea, es dizque, hey, el azúcar ya, si era responsable de 10 cosas, ya va por 100. Sí. Y es adictiva, que eso es lo que la gente, o sea, está el famoso estudio de los ratones que alguien le puso agua con azúcar a uno y al otro le puso, dizque, heroína, una cosa así, o morfina, qué sé yo. Y los ratones se volvieron más adictos fue al azúcar. O sea, y mentalmente también causa como que esta euforia, ¿no? O sea, gente que se vuelve dependiente, literal, ¿no? O sea, si tú dejas de comer azúcar también y comes mucha y dejas de comer, como que te da dolor de cabeza. Claro, es como un withdrawal. Ajá, caes en una abstinencia. Una abstinencia, exacto. Y yo a veces digo como que, oye, están culpando al pobre huevo. La gente a veces me dice como que, es que me dijeron que comer huevo es malo por la yema. Yo, están culpando al pobre huevo y el culpable aquí es el azúcar. O sea, o por ejemplo,
gastas dinero comprando embutidos y un huevo te sale más barato. Sí. Entonces, también hay como que, como comer sano no debería ser caro. Obviamente hay productos que van a ser caros, pero comer lo más natural posible es como que no debería serlo. Sí, yo creo que los vegetales son relativamente mucho más baratos que los granos. los granos, las menestras, carbohidratos, estos, no sé, la gente que le sataniza el arroz y las papas y la pasta, pero exacto. no son tan... Y eso siempre lo converso con una de mis mejores amigas que es nutricionista y me dice, oye, todo alimento deberías verlo como que desencadena una respuesta hormonal en tu cuerpo, o sea, todo. Ya sea que te va a disparar mucho la insulina, obviamente porque te dispara el azúcar, entonces eso a lo largo te predispone a otras enfermedades. Entonces no hay que satanizar los alimentos, sino como... y verlos que realmente es como combustible para tu cuerpo, ¿no? Y tú no le quieres dar como que el peor combustible a tu carro, Claro. obviamente se va a dañar. Entonces... ¿Y el licor afecta los riñones? Sí se ha asociado con un Pero no dije riesgo, o sea, de enfermedad renal crónica. Ok. Pero directamente como que esto te produce enfermedad renal específica, no, pero si entre licor tienes una mala alimentación, estás en obesidad, comes alto en azúcar, o sea, son cosas que puedes prevenir y que creo que también la gente le gusta que yo hable mucho del tema de prevenir. Claro. O sea, porque, digo, a mí me funcionaría más que estuviera un montón de pacientes, pero obviamente la población está cada vez más enferma por cosas que se podían prevenir. O sea, las enfermedades típicas. Es inevitable. Exacto. O sea, cosas que puedes prevenir con alimentación y ejercicio. El nivel de obesidad aquí en Panamá va increciendo. Sí. No te sé decir el porcentaje, pero sí. Yo no al nivel de Estados Unidos, pero sí estamos cada vez más... Y hay que ser muy como que cuidadoso en eso de que no hay que normalizar la obesidad, ¿ok? Yo sé que está el discurso como que acéptate como eres, bla, bla. Sí, pero acéptate, pero tienes que tener conciencia de que obviamente la obesidad es una enfermedad que acarrea múltiples otras complicaciones. Vas a tener que aceptarte con diabetes, con enfermedad renal, con enfermedad cardíaca. Claro. Vas a aceptar esas cosas también, ¿no? Y no solamente, o sea, no verlo desde el punto de vista como... estético. Ajá, exacto, estético. Sino más bien que todo lo que está pasando dentro de tu cuerpo, o sea, toda esa inflamación, todo eso es el problema, todo el problema metabólico. Y ojo, que tampoco es que alguien delgado porque es sinónimo de que sea hay gente sano. flaca que está también hasta la zapatilla, ¿no? Entonces, como que cuidado con eso. Siempre hay que evaluarte para saber realmente cómo estás, ¿no? Okay. Pero la obesidad, sí, no, tú te das cuenta, la alimentación típica de un panameño, pues yo no digo que es mala, realmente es más que todo como las porciones es un problema, ¿no? Sí. Tal vez el tema. Y cómo cocinan también. Aquí comemos muchas cosas fritas también. Aceites inflamatorios. Mucha salsa, mucha... Sí, eso es algo típico de nuestra cultura. Pero que bueno, se puede ir cambiando poco a poco, porque yo también pasé por eso. Yo también fui víctima de mercadeos de cosas saludables. En la escuela en nuestros tiempos, o sea, eso no era disque... Bueno, ahora las cafeterías son disque sanas, o sea, no puedes tener comida y porquerías en las cafeterías a horas escolares, ¿no? Pero en nuestros tiempos, o sea, era jugo de bebida roja con el colorante 20 y... Sí. O sea, yo digo, crecimos así. Yo crecí con esa dieta, ¿no? Sí. Yo también. Pero bueno, o sea, nunca es tarde para poder cambiar. Bueno, sí, eso cambió. Ya literal es ilegal. O sea, tú no puedes tener alimentos... Sí. Como norma no se puede. No se puede, sí. Pero había gente que estaba... ¿Que lo estaban haciendo? No, que estaba como enojada por eso. ¿Ah, sí? Sí. O sea, siempre va a haber gente que no va a estar de acuerdo como que ¿por qué me tienen que imponer lo que tengo que comer? Sí, eso es lo que puede pasar. Kelly, gracias por haber venido. Yo sí quería invitarte porque digo, primera doctora que se sienta aquí, y lo otro es porque lo que tú estás haciendo en la industria tuya, en tu gremio, es algo de pionera, porque más nadie lo está haciendo. O no lo están haciendo como tú. Y si lo están haciendo como tú, no lo hacen tan bien, porque yo no los he visto. Y yo vivo en el internet. Entonces,
sí quiero que todo el mundo vea ese ejemplo que no necesariamente tienen que ser doctores, pero si están en un área donde ustedes sienten que, ay no, que las redes sociales no son tan fuertes ahí, yo no necesito las redes sociales, yo no necesito mercado, créanme que sí lo necesitan, porque si están en un negocio, tu negocio tiene que ser rentable. Exacto. Tú tienes que atender una X cantidad de pacientes para tú decidir que, hey, ya después de este paciente, ya es ganancia. tengo $1. Exacto. Literal. Literal, todos Porque los meses eso antes es lo que de eso pienso. tienes que pagar la renta, tienes que pagar la luz, tienes que pagar el internet, tienes que pagar el seguro social, tienes que pagar el salario, tienes que pagar tus impuestos también. Y después que tú cubres todo eso, entonces viene bueno, la ganancia, ¿no? Y que tampoco, si alguien me ve y es médico o está haciendo esto, o sea, no pienses que nada más tienes que quedarte, ¿sabes? Hay otras formas en las que puedes tener ingresos y no solamente de medicina. Digo, si quieres nada más trabajarte en medicina, bien. Bueno, ahora también eres influencer, también te llaman No. y para... Sí he trabajado con algunas marcas, yo sí soy como que muy selectiva en eso porque obviamente a veces que Tu carrera es primero. Sí, pero me refiero a que he tenido como que decir como que no, yo no puedo promocionar esto. O sea, esto no es saludable, o sea, gente. yo digo eso y ya la gente está tan educada que me van a caer como que, o sea, ¿qué? Entonces sí, digo, he trabajado con algunas marcas, obviamente ya he sido expositora en congresos. Claro. O sea, eso me ha abierto muchas puertas. Claro. Y si no hubiera sido por las redes, obviamente yo te puedo decir que no. Eso no hubiese pasado. Eso no hubiese pasado. Bueno, gente, ya saben, las redes sociales y la generación de contenido es lo que predicamos aquí, es como que la coa y el machete de todos los emprendedores. Y bueno, ya Kelly no es emprendedora, ella es una empresaria, ya hecha y derecha, ya dejó la etapa de estudio, aunque el doctor siempre sigue estudiando porque tiene que actualizarse Total. en sus cosas, pero digamos que ahora no lo hace. Ahora, antes tu trabajo era estudiar, ahora tu trabajo... Y eso es sencillo, créeme. Sí, ahora tu trabajo literal es manejar pacientes, manejar emociones, porque la gente que llega ahí no está contenta. Nadie va al nefrólogo contento. Van asustados. Eso no es Disneylandia, gente. Nadie va al nefrólogo que, ay, qué rico, voy para el nefrólogo. Esto no es un masaje. O sea, la gente va allá, van preocupados porque literalmente tú le estás diciendo a la persona, hey, vas para diálisis, papá. Sí. Y entonces eso que ya te cambia ya no puedes ir a pádel disque de 5 a 6 porque tienes que llevar a tu mamá, tienes que llevar a tu papá, tienes que ir a recogerla, ya no puedes hacer no sé qué. Sí. O sea, la diálisis es un proceso, y se los digo porque es un proceso extremadamente complicado, desgastante para el paciente. Te cambia la vida. Y desgastante para la familia. Sí. Es muy desgastante para la familia. Entonces, o sea, nadie va a tu como feliz. Feliz. O sea, hay un par que dan como preventivo, pero no son los menos. Tú sabes, la gente va con ese sentimiento de respeto y de preocupación sabiendo que tú eres la persona que los va a ayudar, literal. Literal. Entonces, todo eso, Kelly lo ha podido encasillar y lo ha podido meter en lo que es la generación de contenido para su clínica. O sea, ese es tu coa y tu machete. Brian, viene gente de Chiriquí, o sea, viene gente que maneja desde las 12 de la noche. O sea, yo todavía cuando me pasan esas cosas siempre es como que wow, y le agradezco porque de verdad... O sea, para la consulta. Sí. Wow. O sea, de Chiriquí, Bocas del Toro, o sea, es increíble. Porque confían en ti, porque allá yo me imagino que hay nefrólogos por allá, ¿no? Claro, siempre va a haber oferta, pero el paciente tiene que sentirse... Pero no está Kelly. Conectado con el médico. Tiene que abrir una clínica allá en Chiriquí. Ey, el pasaje es súper barato para allá en Chiriquí, cuesta como 60, 70 palos. Yo creo que hay gente que va y trabaja en Chiriquí y viene a Panamá van casi todos los días. Sí, hay gente que va. Ahí tienes oportunidad allá en Chiriquí. Allá puedes ir. Bueno, yo no sé quiénes son los nefrólogos allá. Después estoy poniéndole competencia a los hombres allá o a las mujeres. No sé quiénes están. Gracias por haber venido, Kelly. Gracias por la invitación.